Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia que realizamos en el marco de la celebración de los 20 años del Museo Botero, que se celebra precisamente este año. Hemos realizado desde la sección de servicios al público de los museos del Banco de la República distintos tipos de actividades y de proyectos, entre ellas pues un ciclo de conferencias que hoy presenta Cristian Padilla, y el día de mañana tenemos una conversación sobre las donaciones de Botero. Todo esto precisamente para celebrar que en noviembre del año 2000 el artista Fernando Botero hizo una importante donación al Banco de la República, sobre la cual por supuesto Cristian va a profundizar en la conferencia de la tarde de hoy. Entonces, es un gusto presentarles la conferencia Botero y la historia del arte a través del Museo Botero, 20 años de la donación, a cargo de Cristian Padilla, quien es historiador del arte. Fernando Botero siempre ha reprochado la ausencia de museos de arte en Colombia cuando empezó a interesarse por la pintura en su juventud. Muchas veces ha comentado con ironía y mucha razón que sus únicos referentes eran las pinturas de las iglesias. Por tanto, fue para él una revelación su encuentro con la historia del arte universal cuando en 1952, a sus 21 años, logró realizar su viaje para estudiar en Europa. Medio siglo después, en el año 2000, Botero entregó al Banco de la República una colección de 123 obras suyas y 85 de otros artistas para conformar un museo que pudiera solventar las carencias que en su momento él sufrió. Hoy, 20 años después de esa donación, sigue siendo una colección que permite comprender al artista, sus intereses y afinidades, ya que podemos a través de ella indagar tres aspectos que quedan insinuados en su selección. Por un lado, su faceta como coleccionista, funcionamiento de la historia del arte y su constante reto de estudiar a los grandes maestros en su propia obra. Hoy nos acompaña Cristian Padilla, quien es doctorando en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona, máster en Historia del Arte de la misma institución. Ganó el premio de ensayo sobre arte colombiano en el 2007 con la investigación El llamado de la tierra, el nacionalismo en la escultura colombiana, y también es coautor de los libros Lavachué de Rómulo Rosso, un ícono del arte moderno colombiano, y 1929, El pabellón de Colombia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Es también autor del libro Fernando Botero, La búsqueda del estilo, 1948-1963, y ha sido curador de las exposiciones Políticas de la Imagen, Videoarte Colombiano, expuesta en Francia, Ciudadano de a pie, expuesta en Berlín, El joven maestro, Botero, obra temprana, expuesta en el Museo Nacional de Colombia, y Un arte propio, Convergencias entre México y Colombia, expuesta en el Museo de Arte Miguel Urrutia Mamo. Actualmente, Cristian es profesor de Historia del Arte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en esta tarde. Hola Te Diana, muchas cedo, gracias. Esta te cedo la tarde palabra. lluviosa. Sí, así es. Te cedo la palabra, no sin antes invitar a las personas que nos acompañan en esta tarde, pues a que puedan dejar sus preguntas a través de los comentarios de Facebook para que Cristian pueda incorporarlas a su conversación. Muchas gracias a todos por su participación. Antes, que ya la tenemos en tamaño de pantalla completa, ¿verdad? Así es, Cristian. Entonces, bueno, Diana, primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un honor tremendo porque es un evento importante, es un evento bellísimo en Colombia. Tengo que precisamente como una aseveración, es una tremenda, una importante es este carácter inédito tiene el Museo Botero, inédito en el sentido de que es una colección conformada por 85 artistas internacionales de valor más importante dentro de la historia del arte universal, y es una colección en ese sentido permanente y gratuita. Me parece que son dos valores importantísimos para mencionar y que vean como ese carácter inédito. Es decir, tenemos una colección a nuestra disposición
que tiene 5 piezas representativas de la obra de Pablo Picasso, de Dalí, de Francis Bacon, de Monet, un grupo selecto de piezas también que permiten como un panorama general del impresionismo. Y, como estaba diciendo, cualquier representación de este talante en cualquier otra colección del mundo, ustedes saben perfectamente que tendría uno que pagar en distintos momentos. Y de hecho, eso es que es un importante punto de inicio, señalar por un lado ese carácter también de gratuidad que tiene la colección y por otro lado el de permanencia. En el momento en que el maestro Botero hace la donación, él se asegura de que la colección quede a disposición de una institución, que en este caso es el Banco de la República, que la resguarde, que no tenga, digamos, inestabilidad económica. Creo que en algún momento se comentó y de pronto mañana se retome de pronto la idea, es decir, que pueda responder por el tipo, digamos, de necesidades que una colección de esta envergadura debe sustentar, ¿no? Y entonces, también, por ejemplo, la idea de que las piezas no pueden ser desmontadas para ser exhibidas en otros lugares que tienen entonces ese carácter permanente solamente en esas salas, en esa disposición, en esa museografía particular, pues también las protegen de que no haya pues dispersión de las piezas, de que las piezas estén siempre para el deleite de los ciudadanos, de las personas que quieran visitarla, de los turistas. Entonces, pues son, como les digo, varios de esos caracteres inéditos que tiene esta colección que la pone en una plataforma a un nivel internacional. Y por otro lado, pues reitero, eso es una aseveración que puede ser tremenda, que puede ser muy radical, pero no tengo ninguna duda de que si la ponemos en este contexto es real. Es posiblemente el aporte más grande que se haya hecho en la historia de las artes visuales en Colombia. Una donación que, como les digo, tiene una representación internacional que escasamente pueden encontrar en otros museos de América Latina y pues, que proviene de esta enorme generosidad por parte del maestro Botero. Entonces, comentando estas ideas con las que inicio y me dan como punto de partida para hablar de la colección, sí tengo que señalar que es esta charla que me han invitado a dictar en torno a los 20 años, pues va a carecer de pronto de muchas ideas que no podremos elaborar por el tiempo, ¿no? Tendré solamente entre 45 minutos y una hora para abordar lo que yo considero que son por lo menos 3 temas fundamentales a la hora de hablar del museo. Uno sería el de Botero como artista, por otro lado el de Botero como coleccionista y por otro lado el de la historia del museo. Entonces, lo que he procurado en esta presentación es, de alguna manera, breve y rápida por las circunstancias de tiempo que estoy comentando, pero también caprichosa en el sentido de que sé yo el que me invente una serie como de ideas o narrativas, propuestas, incluso algunas que yo hipotetizo, que son las que permitirían hacer como una especie de hilo de Ariadna a lo largo del museo, como una especie de visita virtual para las personas que están acá conectadas con nosotros. Entonces, bueno, pues eso es para comentar de un inicio, pues sí que me faltará, que no podré pasar las imágenes de todas las obras, hice una selección de pronto de algunas piezas que me interesan más que otras, pero sobre todo de piezas que me permiten establecer conexiones entre estos aspectos que yo les estaba comentando. Uno, el de Fernando Otero como artista, otra, la de Fernando Otero como coleccionista, que me parece que se involucra tremendamente, y la de la colección en sí misma, la importancia del museo. Yo quería partir con, cuando se me hace la invitación, y yo digo estos 2 breves párrafos que Diana estaba leyendo hace un momentico, en los cuales pues ya comentaba y lo estaré retomando a lo largo de la charla, idea que normalmente Fernando Botero ha reprochado a lo largo de sus entrevistas, y no me refiero a las de los últimos años, sino entrevistas desde los años 60, es decir, entrevistas en los últimos 60 años de su producción, en los cuales él siempre ha comentado la falencia que tuvo en su juventud de una cultura o un repertorio visual en torno a la historia del arte, y que realmente es únicamente estructurado a partir de malas reproducciones en blanco y negro que encontraba en libros de muy mala calidad a la hora de imprimir. Por supuesto, era lo que tenía a mano, no había otra forma. Y por otro lado,
gran medida yo creo que también como las descripciones que escuchaba de oídas de los otros grandes maestros y artistas que sí habían tenido la oportunidad de viajar. Por eso yo siempre he pensado que los artistas que lograban viajar fuera de Colombia en los años 20, 30 se convertían en una especie de reliquia por contacto para los jóvenes artistas. Y por eso esa idea como de la tertulia, de la bohemia, de sentarse a escuchar, por ejemplo, a Ignacio Gómez Jaramillo hablando de Gauguin, debía ser mágica, porque los tipos les tocaba imaginarse los colores de las pinturas y terminaban con estas ideas pues que solamente podrían ver mucho tiempo después, ¿no? Entonces, con ese reproche justo que hace Potter en su momento, de la idea de no tener museos en Colombia, la idea de haber crecido con una noción de arte bastante limitada, me pongo a pensar un poquito en algunos que al menos yo recuerdo en los últimos 20 años que fueron tremendamente taquilleros, importantísimos, pero que yo creo que uno acudía a estas exposiciones precisamente por la sensación de que no iba a volver a poder ver esto. Entonces me acuerdo muy particularmente de una exposición que se hizo en el Museo Nacional en el año 2000, que se llama Picasso en Bogotá, ustedes están viendo acá la fotografía, y la recuerdo especialmente porque intenté acudir a la exposición por lo menos unas 3 veces, y las 3 veces tenía unas filas inacabables, que uno sabía perfectamente, pues ya no tenía posibilidad de ingreso, no había era un mundo donde no había tumultos, donde no había grandes manifestaciones de gente, no como el de ahora, por supuesto, pero ya sabía uno perfectamente que no había posibilidades de ingreso, entonces uno tenía que volver en otro momento y siempre las terminaban. Así fue una exposición que era de un ingreso bastante económico, era una exposición a la que tocaba pagar, eso lo recuerdo aún perfectamente. Era ya muy baja, lo que sea, pero de todos modos había que pagar. Y había otra que sí me parece que era costosa en su momento, no recuerdo cuánto era el precio, pero era, estaba buscando algún documento de prensa y encontré que el precio era como entre 1 euro y 2 euros de la época. Entonces era una exposición un poco más costosa y era también una exposición inacabable de filas. De hecho, a mí me parece que yo nunca a esta exposición. Intenté en varias ocasiones también hacer la fila para poder ver estas obras y no, finalmente no la vi. Pues siempre tuve como la idea de haber estado cerca a la Casa de la Moneda, que fue donde se albergó la exposición de la colección Rau, que en su momento se señalaba como una de las mejores colecciones europeas o la segunda mejor colección de arte de la historia universal, algo por el estilo, la segunda mejor colección privada, por supuesto. Y entonces, en esos dos casos, yo era en ese momento un estudiante de artes e incluso estaba hasta ahora entrando a la universidad, a la carrera de artes plásticas, uno tenía todavía la sensación de que las piezas que iba a encontrar dentro de estas exposiciones eran obras que muy difícilmente uno iba a poder volver a ver. Es decir, uno tenía la sensación de temporalidad de esta exposición, la circunstancia de que el arte había venido a Colombia para que las personas pudieran acercarse a él, había un carácter social en estas exposiciones, pero aún así uno tenía como esa sensación de que esto, pues, como era temporal, entonces pues también quedaba como el vacío de no poder tener acceso a estas piezas. Entonces, estos dos ejemplos los quería poner precisamente la importancia de la colección que hoy alberga entonces el Banco de la República en el Museo Botero. Y poner un poco como en comparación a ese contexto en el cual Fernando Botero señala como un contexto donde no tiene una clara definición de arte y que lo más cercano que él entendía como arte era lo que ocurría en las iglesias. Entonces yo quería rápidamente también hacer como una mirada a ese pasado, digamos, en el arte latinoamericano y poder comprender cómo precisamente ante la ausencia de instituciones, de museos, de un mundo en torno al arte, me refiero precisamente a una ausencia de academias de arte, a una ausencia de salones, de instituciones, entonces el arte estaba resguardado por la iglesia y por lo tanto entonces el arte también tenía una mirada muy limitada según el cual la utilidad del arte giraba en torno a lo devocional, ¿verdad? Por eso creería yo que ante esa ausencia de ese mundo en torno al arte y ante la imposibilidad o a la dificultad que podían tener los incipientes artistas de ese periodo para conocer esas manifestaciones artísticas,
pues es que podremos entonces en ese sentido comprender por qué son tan disímiles. Y fíjense ustedes que no estoy acá haciendo un juicio de valor de cuál es más importante o cuál es mejor que otra, simplemente estoy diciendo que son tremendamente disímiles las manifestaciones del arte colonial latinoamericano si se les compara con sus exactamente contemporáneas en Europa. Y acá tengo, por ejemplo, dos artistas que fueron contemporáneos, que son, por ejemplo, el caso de Diego Velázquez en el Reino de España y el caso, por ejemplo, del pintor neogranadino Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, que lo pongo además como ejemplo, pues porque precisamente es uno de los primeros referentes que tenemos siempre cuando pensamos en las artes visuales de la región colombiana, ¿no? Entonces, tenemos dos artistas contemporáneos, pero tenemos dos artistas de calidades, de formas de representación tremendamente disímiles. Reitero, no me interesa juzgar mucho como la idea de quién, de cuál es mejor. Es más, a mí me parece que es precisamente como esa falencia del repertorio visual lo que genera cierta libertad y ciertas características muy particulares que tiene el arte. Pero aún así, el modelo europeo persiste y persiste muy especialmente a partir de los políticos, precisamente como una especie de corte y por eso la ciudad que de la transición a las elecciones de los países españolas de Simón Bolívar contemporánea de 1812, que era posiblemente en ese periodo el artista más importante de Europa, el artista, un artista pues que había hecho conocido su trabajo precisamente por esa particular forma de reaccionar a la academia y al neoclasicismo. Entonces, fíjense ustedes que ante dos imágenes contemporáneas encontramos dos cualidades, dos características tremendamente disímiles, diferentes. Y que, como digo, reitero un poquito la idea, es precisamente como esa carencia la que alimenta un poquito latinoamericano de una serie de algo político, social, va a girar en torno ese legado europeo en sus manifestaciones visuales. Y por eso, hacia finales del siglo XIX, pues ya se ha consolidado la formación de una academia de bellas artes, que se forma en 1886 precisamente con la llegada de un artista, perdón, que tenemos de pronto problemas de conexión. Parece que tenemos problemas de conexión, pero yo estoy acá, estoy solamente conectado de la señal. Bueno, voy a continuar. Bueno, bien. Entonces, con la conformación de la Escuela de Bellas Artes hacia finales del siglo XIX y que tiene y que procura emular ese modelo europeo, pues se traen artistas europeos precisamente para dictar muchas de las cátedras. Artistas como Pietro Tenera, va a hacer algunas manifestaciones escultóricas precisamente para las conmemoraciones. Se van a traer algunos artistas europeos, como César Sinolfi, en este caso sí como profesor de escultura. Algunos artistas muy escasos van a tener la posibilidad de obtener becas o de viajar para continuar su formación. Y entonces para las primeras décadas de los años 20 ya hay como una primera intención de poder cumplir con esa imposibilidad de el viaje para los artistas. Es decir, si los artistas y las personas interesadas en el arte no pueden, por distintas razones, en la mayor oportunidad de estas, pues son circunstancias económicas, pues lo que hay que hacer es traerles el arte universal a ellos, ¿no? Entonces, algo como lo que estaban comentando ustedes en esta virtualidad en el Banco de la República, y es, si ustedes no pueden ir a ver directamente el museo, les llevaremos el museo a ustedes. Entonces, un poquito como la virtualidad en ese sentido. En 1929 se trae a Colombia precisamente una serie de reproducciones que se han comprado en los museos más importantes de Europa. Todos los museos tenían un taller de reproducciones en yeso de sus esculturas más importantes, y entonces Roberto Pisano trae precisamente para la Escuela de Bellas Artes, al servicio de los estudiantes de artes y al servicio de la comunidad en general que está interesada en conocer
las manifestaciones más importantes de la historia del arte universal, traen entonces una colección de 240 piezas, más o menos, aproximadamente, que después con el tiempo va a tomar el nombre de la colección Pisano. Muchas de las personas que tuvimos la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional la tuvimos a la mano, la tuvimos a la mano porque en la Escuela de Bellas Artes teníamos una Venus de Milo que había sido una réplica de la reproducción traída directamente del Museo del Louvre. Y los que recuerdan también, por ejemplo, al ingreso del vestíbulo del Auditorio León de Grave, pues encontraríamos estas esculturas que ustedes están viendo en esta foto, que son las tumbas de los Medici en la Catedral de San Lorenzo en Florencia, entonces el día y la noche, y algunas otras piezas, unas dimensiones monumentales, grandísimas, pero sobre todo piezas hechas con unas reproducciones tremendamente verosímiles a las piezas originales. Entonces, ese modelo de la reproducción, de traer la colección, de traer la copia, de poder de alguna manera pues solventar ese vacío en las colecciones de arte, pues se suple en distintos momentos. Desafortunadamente la fortuna de la colección ha sido un poco injusta con ella misma, a pesar de pues, estos intereses, a pesar de esta buena voluntad de quienes la trajeron en su momento. Pero bueno, es que se tratan de piezas de yeso que para estas alturas ustedes ya se darán cuenta que tienen 90 años y por lo tanto se han visto damnificadas por el paso del tiempo, la humedad, la temperatura, distintas circunstancias, pero sobre todo los traslados. Ha sido una colección tremendamente errante, en la misma medida en que la Escuela de Bellas Artes tampoco ha tenido una sede fija, una sede definitiva. Entonces, cada vez que a la Escuela de Bellas Artes la echaban de algún edificio, del edificio de la antigua Facultad de Medicina, etcétera, les tocaba entonces irse trasteando. Esta, por ejemplo, es una fotografía de uno de los últimos destinos que tuvo la colección Pisano, que fue el Museo de la Universidad Nacional hacia los años 70, cuando su fundador, el profesor Germán Rubiano Caballero, la exhibió y la albergó dentro de una de las salas del museo. Y digamos que lo último que podemos decir de esta colección es que en la actualidad pues, se encuentra en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional. Algunas piezas se encuentran exhibidas, otras piezas de todos modos están en un pésimo estado y con el tiempo pues, se han ido perdiendo. Incluso también existe un gabinete de grabados, también traídos por Pisano, que son más de 1000 o 2000 grabados, que también en su momento funcionaban ante la imposibilidad de tener láminas a color o buenas reproducciones también a color, pues los museos también vendían grabados de las obras. Entonces, esto de alguna manera solventaba la idea de quién era el artista, de cómo eran las obras de los artistas, aunque quedaba como un poquito la ausencia de los colores, ¿no? De cómo se imaginaba uno los colores que utilizaba originalmente el pintor. Sí me parece importante de todos modos comentar muy rápidamente que Fernando Botero debía haber conocido algunas de estas piezas porque Fernando Botero fue profesor de la Escuela de Bellas Artes entre el año más o menos 56 y 58, cuando la escuela quedaba en el claustro de Santa Clara y la colección también estaba entonces exhibida en el claustro de Santa Clara, pero además al servicio de los estudiantes. Los estudiantes utilizaban para sus clases de dibujo muy especialmente por esta circunstancia de poder trabajar el claroscuro con los moldes de yeso. Entonces la utilizaban, era parte como del proceso pedagógico de las artes en su momento. Pero por ahora seguimos con la idea de carencias, de vacíos en las colecciones. Los museos en Colombia, las instituciones culturales, van a tardar mucho tiempo en comprender, digamos, la autonomía de las artes. Y por eso me parece importante comentar que si bien existían ya como ideas de colecciones de museos desde finales del siglo XIX, como el Museo de SEA o como el Museo Nacional, no existía realmente como una clara vocación de estos museos, es decir, pues cuáles eran las funciones que este museo tenía que albergar en torno a la memoria, cuáles eran los objetos que debía resguardar o cuidar. Y pues muchas de estas instituciones también eran bastante inestables, no tenían sedes fijas, no tenían, no sé, de pronto la tecnología para conservar perfectamente sus objetos, sus colecciones, las instalaciones, etcétera. Y por lo tanto muchas de estas instituciones, como el caso del Museo de SEA, desaparecen durante algunas décadas, reaparecen en otras sedes, las sedes se caen, se van dañando los edificios, desaparecen. Y en el caso de Medellín, que es donde Fernando Botero vive como el contexto de su juventud en los años 40 y los primeros años de la década del 50,
pues es entonces una institución que no tiene museos con el enfoque o la vocación en torno a las artes. Es decir, la noción de artes plásticas y de museo es solamente circunstancial en la medida en que los museos tienen reproducciones o imágenes o pinturas que hacen referencia a los próceres, a la independencia, etcétera. Es más bien como por ese lado, se trata más como de museos de historia en este sentido. El caso del Museo Nacional es semejante, es un museo también que tiene una fundación en el siglo XIX, que alberga una cantidad pues, de objetos de todo tipo, de cualquier tipo de característica. En algún momento se le hace incluso una tremenda crítica diciendo que es un gabinete de calzoncillos de presidente, es decir, pues básicamente diciendo que lo que albergaba esta colección era de todo y finalmente pues no tenía ninguna especie como de guión, ningún tipo de narrativa. Pero como institución ya toma fuerza a partir de que en 1948 se toma el edificio del Panóptico, que es la sede actual del museo. Entonces, tengamos presente, digamos, que todavía hasta 1948 hasta 1948 tendremos una institución más o menos consolidada, pero aún así sin esa clara vocación en torno a las artes. Entonces, todo este contexto inicial es como para señalar un poquito esa idea en la absoluta razón. Es decir, la idea del arte era una cuestión que estaba más ligada a lo que veían ellos en las iglesias. Y yo creo que eso en gran medida alimenta el trabajo de Fernando Botero, el hecho de saber que esa idea de la pintura para Fernando Botero estaba muy ligada al marco dorado, a la gente con una vela rezando al frente. Y por eso creo que la obra de Fernando Botero, que está muy imbricada dentro de este tema del conservadurismo antioqueño, de la religión, lo hace un poquito a manera de ironía ante esa circunstancia, ¿no? Y por eso entonces quería establecer como una serie de vínculos visuales, como de parangones entre la producción de Fernando Botero, que en este caso, por ejemplo, es una imagen que ustedes encontrarán en el Museo Botero, y una imagen a la izquierda que hace parte de las obras coloniales de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Esta, por ejemplo, también me parece excepcional. Este tipo como de imágenes que en la actualidad encontramos como con una tremenda poética y rareza por el tema en que y humor con la forma en que Fernando Botero la presenta, pero que si uno la pone a la luz de ese contexto del arte colonial, que como les estoy diciendo es como de los primeros referentes que tiene Fernando Botero en torno al arte, pues uno encuentra ahí la conexión, el vínculo es bastante estrecho, ¿no? Incluso pues en estos retratos. Todas las imágenes que les voy a presentar de la obra de Fernando Botero son piezas que hacen parte de la gran donación que toma forma en el Museo Botero a partir del año 2000. Con alguna excepción como la que les voy a mostrar a continuación, por ejemplo, simplemente que quería hacer un parangón visual entre pues, una obra también de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, en la cual representa a Sor Juana Inés de la Cruz, y esta imagen de Fernando Botero. Esta que estamos viendo acá encima no es de la colección, pero fíjense ustedes que sí hay una conexión directa porque esta está definitivamente inspirada en la obra de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Entonces, esto también para adelantarme a comentar algo que voy a empezar a señalar muy reiteradamente a partir de este momento, y es cómo Fernando Botero empieza a rendir como homenaje al repertorio visual, a los artistas que admiraba en distintos momentos, en distintos episodios de su vida. Y entre esos, no solamente está Velázquez o no solamente va a estar Piero de la Francesca, sino los artistas que conocen la región en el momento en que está empezando hasta ahora como su interés en torno a las plásticas y visuales. Bueno, y esto simplemente para decir, ya que estamos ante esa idea bueno, puedo pasar de esto, simplemente diciendo que ese parangón que yo estaba comentando entre el arte colonial y las manifestaciones europeas tenía como unos puentes en el medio, y ese puente en el medio, es decir, lo que relacionaba la obra de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos con la obra de los artistas que hacían arte religioso en Europa, eran los grabadores que copiaban las imágenes de los artistas y las enviaban a los territorios latinoamericanos para que allá algún artista intentara copiarla. Pero en la copia había como una especie de pérdida, una pérdida que de pronto se generaba en que el artista, pues, del claroscuro, pero perdía el color, ¿no? En ese sentido le tocaba innovar, imaginarse hacía su propia interpretación libre de estas imágenes. Eso me llama mucho la atención y a eso en gran medida se debe entonces la particularidad que tiene
el arte colonial latinoamericano en este contexto. Y ya como para terminar, simplemente señalando que ese humor y esa ironía que hace Fernando Botero en torno a la religión, pues se debe precisamente a todo este contexto que estoy como elaborando muy rápidamente. Es precisamente una imagen como esta la que me reafirma la idea de la ironía. En 1970, Fernando Botero, que ya está para estas fechas consolidado como un artista importante en Nueva York, de hecho creo que ya en este momento está en la transición entre vivir en Nueva York y viajar y establecerse en París. Presenta una obra que creo que es como uno de los últimos certámenes a los cuales se presenta en los contextos colombianos. Es la Bienal de Coltejer, y en la Bienal de Coltejer presenta este cuadro que se llama Ex Voto, y en el cual él aparece orando frente a la Virgen y aparece un ex voto escrito diciendo así como: Fernando Botero, le ruego a la Virgen que me concedan este premio, y si me lo conceden pues voy a estarle rezando, el tipo de cosas que dicen los ex votos. Entonces, pues con mucho humor hace una imagen en la cual pues encontramos esas referencias a ese mundo religioso en el cual pues él va a tener sus años formativos. Por eso yo, y acá hago como un salto a la colección, yo me atrevo a decir, y voy a empezar también a elaborar esta idea con algunas imágenes, que en gran medida la colección internacional, la colección que Fernando Botero va recaudando con los años y que después va a donar al Museo Botero, va a ser una colección en la cual muchas de las obras tengan que ver con las afinidades temáticas, en algunos casos con las afinidades formales que encuentre con algunos artistas. Y por eso me parece muy interesante encontrar que en esas obras de los 85 artistas internacionales vamos a encontrar algunas referencias a obras que perfectamente podemos ubicar como temáticas afines a las que produce Fernando Otero en su pintura. Acá, por ejemplo, en la sala de esculturas vamos a encontrar esta pieza de un artista italiano, Giacomo Mansù, que elaboró toda una serie de cardenales, también me parece que con tremenda ironía y humor en su producción. Entonces, esta es una pieza de 1953 que está en la colección del Museo, que es una de las piezas que ya nos empieza a introducir la pintura internacional de Georges Rouault, un artista expresionista. No es de pronto la pieza más bella del mundo, de hecho, es una pieza que empieza precisamente a la idea de belleza. Pero me interesa más que nada el tema, porque independientemente de la calidad que tenga uno la pieza, para algunos de ustedes, para otros les debe parecer maravillosa. Lo que sí me parece interesante es pensar que es una obra de otro artista que empieza a hacer una revisión a las iconografías y a la historia del arte. Y acá entonces encontramos un artista con el cual, o al menos una obra, con la cual Fernando Otero debe haber encontrado una tremenda identificación. Eso también lo voy a elaborar más adelante, pero puedo hacer acá una introducción. Y es que Fernando Botero es un artista que está constantemente revisando la historia del arte, haciendo versiones, haciendo covers, y por lo tanto va a encontrar afinidad con artistas que hagan también ese tipo de creación, que interpreten a partir de su propio lenguaje imágenes, iconografía o obras de otros artistas. Este caso, por ejemplo, que es de Georges Rouault, representa el Divino Rostro, que pues como ustedes bien lo pueden identificar, hace referencia a un santo sudario, y es un tema que encontramos desde la... Por lo tanto, yo la pieza, esta de pronto no es medieval, pero sí es, si al caso, renacentista en el centro, con una de George Wall de principios del siglo XX, y con una pieza que perfectamente podríamos encontrar como parte de esa tradición, en este caso de Fernando Botero y de la serie El Via Crucis. Esta no está en la colección Botero, pero me parece que pues perfectamente nos demuestra esa conexión con algunos de los artistas que él adquiere como coleccionista en algún momento. Estamos diciendo, la primera faceta de pronto a la cual él tiene acceso en su juventud, cuando está definiendo su interés en torno al arte, es la de las iglesias. La otra que estábamos diciendo era la de la pintura histórica. Y entonces quería yo acá también hacer unos dos o tres comparativos muy rápidos de cómo era la pintura, por ejemplo, del siglo XIX por los artistas novogranadinos, en este caso, por ejemplo, Pedro José Figueroa, haciendo una representación del pacificador Morillo. Y a la derecha lo que estamos viendo es una imagen de Jacques-Louis David. Espérenme. No, no. En este contexto latinoamericano, que llaman mucho mi atención precisamente porque se convierten en
fuentes para las cuales también Fernando Botero va a hacer también después piezas con tremenda ironía, ¿no? La idea como del pintor de corte, que gira también muy en torno a Velázquez, pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, y acá tengo la conexión, estas tres imágenes me parece que tienen, no estoy diciendo que esas sean exactamente las fuentes que hubiera utilizado Fernando Botero, pero de todos modos sí había como una especie de modelo o de reiteración en algunos artistas novogranadinos que le permitían a Fernando Botero entonces hacer una conexión con las circunstancias políticas latinoamericanas del siglo XX, ¿no? Los dictadores, las juntas militares, y ese es otro de esos temas que él va reiteradamente a trabajar con tanta ironía. Entonces me parece que a pesar de esa falencia que él señala, constantemente reprocha en las entrevistas, de museos, de instituciones, de un repertorio visual donde pudiera acercarse a los grandes maestros, las cosas que tuvo a la mano, aún así, alimentaron su producción, alimentaron sus temas y le enseñaron a mirar con los ojos precisamente del sarcasmo en gran medida, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que quería inicialmente presentar a partir de eso. Entonces, la idea sería pensar si los únicos referentes que tenía Fernando Botero en su juventud era la iglesia y el museo de objetos históricos, ¿de dónde sale ese interés por volverse artista, esa cosa como heroica de ser artista? Y yo creo que en gran medida se debe a los artistas que sí habían viajado y que, como estaba diciendo al inicio, se convierten en algo así como reliquias por contacto. Es decir, se convierten en personajes heroicos en sí mismo por haber cumplido como la hazaña de viajar, la dificultad de viajar, de conocer las obras de los grandes maestros, de conocer los grandes museos, de regresar. Pero además de regresar, empezar a tomarse los muros para hacer todo este proyecto mexicano que se vuelve tremendamente atractivo, que es el de tomar los murales y empezar a narrar las historias de los países, de las desigualdades, a reivindicar al hombre mestizo o al campesino en las paredes de los edificios. Entonces, yo creo que esa gran falencia que tiene Fernando Botero la subsana en cierto momento, y yo creo que la gran inspiración inicial para volverse artista es en figuras que además tuvieron una repercusión tremenda en la región antioqueña, como el caso de Ignacio Gómez Jaramillo y el caso de Pedronel Gómez, muy especialmente de Pedronel Gómez, que para los años 49 o 50, cuando Fernando Botero ya ha tomado completamente para sí la vocación de ser artista, es un artista que tiene una tremenda representación en los muros de Medellín, en este caso, por ejemplo, el Palacio de la Alcaldía, que posteriormente se terminará convirtiendo en el Museo de Antioquia. Y, y yo creo que también se convierte, es decir, hay mucho interés por parte de los jóvenes artistas de esta idea de cambiar el mundo con el arte, de la monumentalidad, de tomar los edificios, de reivindicar, de hacer un cambio social. Y por lo tanto, yo creo que es ahí donde empieza la vocación de Fernando Botero. Más bien, sí, como ese interés por ser artista no surge precisamente de la religión. Son temas que de pronto más adelante se vincularán, pero creo que es más bien esa mirada heroica, bohemia, que le imprimen estos artistas que han viajado y que vienen a contar sus anécdotas cada uno de su formación. Pedro Nel Gómez en Italia, el caso de Ignacio Gómez Jaramillo en España. Y esas son posiblemente los primeros referentes que hacen entonces que Fernando Botero empiece a hacer sus propias manifestaciones artísticas muy joven, de 10, en el año 48, 49, cuando empieza a ilustrar el periódico El Colombiano. Empieza a hacer unos dibujos que además, como ustedes se dan cuenta, la influencia de estos dos artistas, de Gómez Jaramillo y de Pedronel Gómez, va a ser tan fuerte, va a ser tan poderosa, que esa primera aproximación que vemos en Fernando Botero no tiene nada que ver con el arte académico, ¿no? Tiene que ver es precisamente con la monumentalidad, con el volumen que está muy presente en el arte mexicano y en la obra de estos dos artistas. Entonces, fíjense que acá ya tenemos como un referente que no es propio exactamente de los museos. Ya existían algunos certámenes en los cuales los artistas se hacían visibles, se inventaban salones, pero sobre todo los encargos públicos a los murales eran lo que los artistas de pronto tenían como más acceso. Esa mirada como heroica del arte mexicano es la que hace que Botero empiece a tener entonces como referencia a los tres grandes muralistas mexicanos, a Siqueiros, a Orozco y a Rivera, y curiosamente empieza a emularlos
o tiene un interés por la obra de ellos, empiezan a hablar en defensa de este arte sin haberlo visto. Eso me llama mucho la atención porque, pues porque se trata entonces de un discurso tan poderoso que lo defienden sin conocerlo, ¿no? Y por lo tanto un vínculo tan estrecho, tan cercano entre estas imágenes. A la derecha estamos viendo un dibujo temprano de Fernando Botero del año 1950 y a la izquierda estamos viendo una pintura de Clemente Orozco que se llama Los Zapatistas. Ahora, les hago un spoiler, me adelanto un poco para comentarles que, claro, ellos estaban defendiendo algo que no habían visto. Y en el caso de Fernando Botero, cuando viaja por primera vez a México, 6 años después, es decir, en 1956, cuando tiene 24 años, y conoce la obra de estos artistas, como que se desinfla un poco, ¿no? Como que pierde un poco el interés. Yo creo que no es tanto que pierda el interés por cómo le parezca la obra de ellos formalmente, sino que llega muy tarde. Llega en el momento en que José Clemente Orozco ya ha muerto, 6 meses más tarde muere Diego Rivera. Entonces es una obra que yo creo que ya ha cumplido su ciclo, es una obra que ya es caduca, y entonces empieza a mirar la obra de otros jóvenes artistas que son la ruptura del muralismo. Uno de esos es, por ejemplo, Rufino Tamayo, y esta es una obra de Rufino Tamayo que encontramos en la colección del Museo Botero. Entonces, el hecho de que Fernando Botero no tuviera un Rivera o un Siqueiros, pero sí tuviera un Rufino Tamayo, además de estas dimensiones y de esta monumentalidad como este que estamos viendo del año 58, pues para mí reafirma el interés que siempre tuvo Fernando Botero por la obra de Rufino Tamayo una vez la conoció, ¿no? Es muy distinto como tener esa ansiedad por conocer la obra de los grandes muralistas, todo lo que le han contado a uno durante una década y finalmente uno llegar allá y desinflarse y encontrarse con otra cosa que sí termina pareciéndole espectacular. Además, en el sentido formal, el color de Rufino Tamayo, el color de Rufino Tamayo, de alguna manera como que era tan impactante y era tan importante la representación del color en la obra de Rufino Tamayo que había logrado suplantar en alguna medida toda esta temática que giraba en torno a lo político, a un arte de izquierda, a un arte como Marta Traba lo habría visto panfletario. Entonces, para Rufino Tamayo, el color era suficiente para hablar de una identidad mexicana o de una identidad latinoamericana, y eso yo creo que le parece a Fernando Botero tremendamente seductor. Por eso, esta de pronto no es una imagen que le haga justicia, esta es una obra que hace parte de la colección del Banco de la República de Fernando Botero, una obra temprana del año 57, pero es una obra de ese momento cuando Botero está viviendo en México y está tomando como referente a Rufino Tamayo. Uno puede encontrar la conexión en los colores, aunque esta imagen que estamos viendo a la derecha, ahora que me doy cuenta, está muy, muy opaca, como muy oscura, porque el color realmente es mucho más parecido a la fluorescencia y a esa cosa como rimbombante que tiene el color de Tamayo, que es bastante llamativo. Entonces acá tenemos otra conexión, otra conexión que con el tiempo se convierte en una consideración para que el artista coleccione algunos de sus referentes, ¿no? Bueno, ya que les estaba diciendo, por ejemplo, esa idea de defender cosas que no se han visto, de la defensa a ultranza de un arte revolucionario, pero sin haber conocido este arte revolucionario, pues hay una anécdota que me parece bien interesante y es el joven Botero de 17 años haciendo una columna en el periódico para defender la obra de Picasso en Medellín. Pues Picasso no necesitaba defensa, pero Fernando Botero quería comentar un poco en torno a la obra de Picasso y por el contrario lo que es que lo expulsen del colegio. ¿Por qué? ¿Por qué lo expulsan? Pues porque Picasso era conocido como un artista revolucionario de izquierda comunista y Botero estudiaba en un colegio católico, así que al padre Félix, al monseñor, ahora se me olvidó el apellido, pero a Monseñor no le gustó para nada que uno de sus estudiantes escribiera a favor de un comunista y por lo tanto al día siguiente a Botero ya lo habían echado del liceo. Esto también me parece importante comentarlo porque es como esos vínculos que en gran medida señalan los intereses que Botero va a empezar a tener en la medida en que va ampliando su formación. Y para esta época es cuando Botero llega a Bogotá, ya como para salir un poquito de esa provincia cerrada que es Medellín, al menos en ese momento, y empezar a establecer lazos con otros intelectuales, con otros artistas, pero sobre todo dar el siguiente paso para lo que sería su siguiente proyecto, que sería continuar su formación en Europa.
Entonces, por eso, pues para él va a ser muy importante conocer Bogotá, conocer el ambiente artístico, los salones, ampliar un poquito esa visión del circuito artístico. Y precisamente de Bogotá termina entonces después viajando para Europa en 1952, cuando se gana un premio en el Salón Nacional. Y ahí es entonces cuando va a tener la oportunidad por primera vez de enfrentarse a los grandes maestros. Yo pongo también esta imagen de este comentario, de este artículo de prensa escrito por Botero, de 17 años, muy inocente, me parece a mí aún, Picasso y la inconformidad en el arte. Pues porque uno de los intereses realmente de Botero para ir a Europa y no para ir a México era que él quería ser Picasso. Quería ser Picasso, quería ser Gauguin, había vivido unos meses en la playa de Tolú intentando emular a Gauguin sin haberlo visto, imagínense ustedes. Entonces, había una fijación por parte de los artistas en cumplir con esa meta que era conocer a lo que era en su momento alabado como los grandes maestros. Ahora, a Botero le pasa algo en ese momento muy particular y es que esa ansiedad y ese interés por conocer a Picasso también como que lo termina en primera medida desilusionando. Yo me atrevería a decir que no tanto por Picasso, sino porque de pronto en el Museo del Louvre y en otros museos encuentra el arte del Renacimiento, y es que el arte del Renacimiento es espectacular. Entonces, cuando Botero encuentra el arte del Renacimiento, de pronto se lo toma más con calma y dice, no, un momento, yo antes de ser moderno debería estudiar un poco más la historia del arte, y una vez la estudie bien, pues ahí sí reviso a qué modernidad acudo, ¿no? Y entonces termina viviendo, el proyecto de él, que era inicialmente vivir en París, lo posterga, lo va a postergar durante varias décadas, durante una o dos décadas, y va a irse a vivir a Florencia. Y en Florencia empieza entonces toda su formación, ya conociendo entonces directamente de primera mano la obra de los grandes maestros. Me parece un capítulo importantísimo porque yo me atrevería a decir que es ahí donde Fernando Botero empieza a ser consciente de rendirle homenaje a los maestros de la historia del arte universal. Entonces, pongo esta imagen muy rápidamente. Esta es una pintura mural que está en Mantua, en el castillo, en el Palazzo Ducale de Mantua, y es la habitación del duque que le pide al pintor Andrea Mantegna que haga una pintura que tiene como tema a su familia. Entonces, esta imagen debió haber causado una tremenda impresión en Fernando Botero, porque es precisamente la imagen con la que se presenta en el año 58 al Salón Nacional y con la que gana el primer premio en el Salón Nacional. Es decir, cuando se consolida ya Fernando Botero a los 26 años como el pintor más importante del arte colombiano en su momento. Es una pieza que solamente la podemos ver en blanco y negro porque está desaparecida hace ya 70 años, está desaparecida desde el mismo año de su ejecución, él la vende en Estados Unidos y no volvemos a saber de ella, pero por fortuna, hace 2 años tuve la oportunidad de ser el curador de una exposición que revisó todo este primer periodo de Fernando Botero en el Museo Nacional de Colombia, se llamó El Joven Maestro y junto al museo y a su director Daniel Castro, pues se logró la gestión para traer esta obra importantísima, además porque tiene unas dimensiones espectaculares, es una obra de casi 2,5 metros, 3 metros, y se trajo del Hirshhorn Museum, que es un museo anexo al Instituto Smithsonian, entonces fue la pieza maestra de la exposición. Y quería entonces comentar eso, que la obra, la Cámara de los Esposos, esta del 50 y esta son importantísimas en el contexto colombiano porque es la primera vez que un artista se plantea la idea de hacer un cover, de hacer una versión. Eso era de pronto algo muy común en la obra de Manet, era muy común en la obra de Picasso, era muy común en la obra de los artistas de vanguardia. Lo venían haciendo desde el pasado Giorgione, Tiziano, etcétera, pero en el arte colombiano no había ocurrido. Y entonces hay una tremenda polémica cuando Botero presenta esta obra, porque algunos artistas o algunos intelectuales o críticos de arte piensan que esto es una caricatura, o sea, como que no entienden por qué alguien está haciendo una imagen que no es propia, sino tomando una imagen de otra persona. Y fíjense ustedes que esta va a ser precisamente una de las características del arte pop, o ahora que estamos en las fechas de revisar la obra de Beatriz González, pues una de las características de la obra de Beatriz González es precisamente la revisión a las imágenes mediatizadas que ya se han realizado, ya están creadas, ¿no? Condición propia del arte pop, no crear una imagen, sino tomar las que ya están en divulgación. Fernando Botero lo hace, pero lo hace con su propio estilo. Y eso hace que entonces esta pieza polémica
marginada del salón, después se termina ganando el Salón Nacional. Entonces pasa de rechazada a ganarse el premio. Y esto es para decir entonces que esa impresión tremenda que Botero va a tener en los museos europeos, cuando llega y tiene este periodo de formación entre el año 52 y el año 55, él vive como estos 3 años en Europa, conoce muy bien los museos, pues entonces va a generar una afinidad tremenda con algunos maestros, muy especialmente con los maestros italianos, pues porque son los maestros del país donde él vive, donde tiene más acceso a ellos. Y recuerden además ustedes que en el año 59, Fernando Botero también se consolida internacionalmente cuando el Museo de Arte Moderno le compra una Mona Lisa, una de la serie de la Mona Lisa, él hace una serie completa en homenaje a la Mona Lisa. Ustedes se dan cuenta en cualquier caso que para este momento Botero ya tiene muchos de los elementos propios de su estilo, es decir, la idea de la monumentalidad, del volumen. Acá todavía tiene un elemento que a mí me encanta y que he trabajado en todo el proceso que he venido revisando su obra, y es el tema de la pincelada expresionista, que tiene también hay un factor de influencia por parte del expresionismo abstracto, de Jackson Pollock, tiene mucho de William de Kooning. Pero quería poner entonces en relación con esa idea que yo estoy mostrando de los grandes maestros, una pieza que sí tiene en su colección el Museo Botero, que es esta Mona Lisa de 1977 y que es pues una de las piezas más divulgadas y más reconocidas de la colección del museo, por supuesto. También dentro de esa idea de los grandes maestros y cómo de pronto se ven representados en las obras de Botero que están en el museo, pues también me parece importante comentar que Botero en ese periodo del 52 al 55 conoce a otro artista del Renacimiento que lo va a influir profundamente, que es Paolo Uccello, un artista muy importante del Renacimiento, pero un artista que además está como muy vinculado con la idea de estas pinturas de caballos. Esta, por ejemplo, que está en la Catedral de Santa María del Fiore, es un monumento ecuestre, póstumo, por supuesto, y Botero va a tomar esta idea de la monumentalidad que ya encontramos en el caballo. Ustedes se dan cuenta que es un caballo pintado como si fuera un monumento, entonces hay como una idea de obra de Paolo. Y Botero, además, que está estudiando en ese momento en Florencia, pues va a tener la oportunidad de leer algunos teóricos como Bernard Berenson, que empiezan a hablar de los valores táctiles y del volumen en la obra del Giotto de Paolo Uccello. Entonces yo creo que ahí ya le empieza como a cuadrar un poquito como el discurso de lo que va a ser su obra, ¿no? La idea de la volumetría a partir de la pintura está muy presente desde este viaje a Florencia. Entonces, una obra del 53 en la cual ya vemos estos caballos de Botero muestra precisamente ese volumen que posteriormente encontraríamos en su obra. Fíjense ustedes que hay algún tipo de conexión entre estas imágenes. Esta, por ejemplo, es una obra también de la colección permanente del Museo Botero. Y bueno, e infinidad de caballos que seguramente ustedes ya recordarán, han visto, y que también me permiten empezar a introducir un tema que me parece muy interesante, y es cómo esa idea del volumen, pues en cierto momento en los años 70 llega a una conclusión que iba a ser apenas lógica, y es que Botero pasara de la pintura a la escultura, ¿no? Es como la lógica que si él estaba buscando el volumen en la pintura, pues en cierto momento este volumen terminaría convirtiéndose en algo tridimensional. Otro artista del cual vamos a encontrar numerosos homenajes en distintos momentos de su vida es Velázquez. A la izquierda estoy poniendo acá una imagen de otra obra. Estas dos obras que están viendo ustedes hacen parte de la colección del Museo Botero. Y la de la izquierda es entonces al artista, es un autorretrato en el cual está trabajando en su estudio. La obra se llama El Estudio. Y encontramos ahí una reminiscencia clarísima a Velázquez, ¿no? Entonces es el artista como escondido un poco detrás que nos trae recuerdos, remembranzas de las Meninas, por supuesto. Y hablando de las Meninas, entonces a la derecha encontramos una pintura como a manera de retrato grande de Mari Bárbola. Mari Bárbola, vamos a encontrar, es uno de los personajes de las Meninas, es una de las enanas que están en la escena, como de los que servían en la corte del rey. E incluso, pues también en la colección del museo vamos a encontrar un directo homenaje a Velázquez en esta pintura, que no se llama María Bárbola, este sí es error mío porque copié este pie de foto. Por supuesto, es un retrato de Velázquez. Eh, y pues, como les digo, en este caso las tres imágenes pues remiten a la clara influencia que tiene Fernando Botero de las Meninas. Una influencia que, de todos modos, a pesar de que está sobre los años 80, de los años 90,
una influencia que lo había tocado ya desde tempranamente. En el año 59, Botero ya había hecho toda una serie en homenaje a Velázquez, que había tomado el nombre del Niño de Vallecas, una obra también pues representativa de Diego Velázquez, y al cual él le hace distintas y numerosas variaciones. Esta es una de mis piezas favoritas de este periodo temprano porque es una de las más agresivas, ¿no? Es una de las piezas más violentas en torno al color, a la pincelada. Incluso uno encuentra en algunos fragmentos de la imagen como un rasgo de action painting, como si estuviera como botando la pintura directamente, como tirando el pincel sobre la superficie de la tela. Y por lo tanto, entonces, es importante comentar que este año del 59, el año 60 y el año 61, Fernando Botero ya está viviendo en Estados Unidos, y al vivir en Estados Unidos, entonces va a recibir directamente la influencia del expresionismo abstracto. Por eso, de esta imagen, pues quiero saltar a una obra de la colección internacional que también me parece muy diciente que él la haya comprado en algún momento, porque muestra, reitera eso que les estoy comentando, y es la clara influencia que tiene Fernando Botero de la Escuela de Nueva York a finales de los años 50. Es una pintura de William de Kooning, que hay que decirlo, William de Kooning es uno de los líderes del movimiento expresionista abstracto. Sin embargo, William de Kooning es de los únicos que no es abstracto plenamente. Los cuadros hacen referencia a personajes, y en la mayoría de los cuadros, o los cuadros más importantes, vamos a encontrar una figuración. Eso sí, es una figuración absolutamente violentada, abierta, desgarradora, pero es una figuración nerviosa, sigue siendo una figuración. Entonces, Fernando Botero va a encontrar una gran influencia en la obra de estos artistas, y yo me atrevería a decir que muy especialmente en de Kooning. Por lo tanto, pues hay una serie de pinturas en la colección internacional en las cuales también encuentro que hay alguna afinidad entre Botero como artista y su selección a la hora de adquirir algunas de estas piezas. En este caso, por ejemplo, el artista Asger John, y un artista que definitivamente fue un referente para todos los pintores en los años 50 y 60, que es Francis Bacon, y que Botero pues debió haber conocido por sus participaciones en algunas bienales, como la de Sao Paulo en 1959, si no estoy mal, y pues las exposiciones en que pudo ver su obra en Estados Unidos. Sin duda alguna, Francis Bacon es la figura, o al menos una de las figuras más importantes de la pintura en los años 50 y 60. Entonces, es interesante ver cómo en cierto momento los pintores, en el caso como de Fernando Botero, pueden adquirir la obra de los que habían sido en cierto momento sus ídolos, y a los cuales se había referido con emoción como sus influencias. Entonces acá tenemos por lo menos esos dos, en principio, que son mencionados por él en algún momento, de Kooning y Francis Bacon. Entonces me parece muy interesante que las piezas estén dentro de la colección. Y bueno, para terminar esa mirada rápida a la isla de los grandes maestros, yo creo que ya me estoy pasando un montón del tiempo, las 5. Bueno, vamos a ver si logro hacer esto un poco más rápido. Quería mostrarles esta obra de Fernando Botero en la colección del Museo Botero, y que hace un homenaje a un artista que de pronto no es muy conocido. Yo ya he conocido la obra, de pronto conocí a este artista muy tardíamente, pero es un artista francés que asume como toda la influencia de los caravallistas italianos y del mismo Caravaggio. Es decir, esa idea del barroco en la cual se trabaja en la penumbra completa, con un claroscuro tremendamente dramático. Se llama Georges de Latour, y tenía una característica muy particular, y es que Georges de Latour hacía una serie de imágenes en las cuales se veía la habilidad técnica y virtuosa en la forma en que representaba el fulgor de las velas. Entonces, esta es una pintura en la cual Botero le rinde un homenaje a de Latour. Les voy a poner a continuación algunas imágenes muy rápidas de Georges de Latour, para que ustedes tengan como presente ese referente. Reiterando nuevamente entonces ese interés que tiene, no solamente el interés, yo creo que para este punto ya puedo comentar algo que quería decir desde el inicio de la sesión, y es que definitivamente la cultura visual y el repertorio que tiene Fernando Botero es supremamente amplio. En algún momento, y ustedes creo que pueden buscarlo en YouTube, en algún momento el Banco de la República me pidió que yo hiciera una sesión que giraba solamente en torno a Botero y la historia del arte. Y entonces revisé muchos de estos referentes, y la obra de Botero es inacabable en la forma en que hace menciones todo el tiempo a todo tipo de artistas, al Giotto, a De la Tour, etcétera. Entonces, he tenido la oportunidad en algunos momentos de comentar directamente con el maestro Botero, que tiene además una memoria fotográfica para saber en qué museos están estas obras. Entonces, lo que no vemos
cuando vemos la obra hay una cosa que no vemos y que solamente a través de estas relaciones empezamos como a comprender, y es que es un artista que pasa horas y horas y horas en los museos, revisando los artistas, eh, intentando ponerse en los zapatos de los artistas, en el sentido también técnico, cómo hacía las veladuras, qué colores utilizaba. Entonces creo que Botero a punta de visitas a museos, podemos decir que tiene una formación de historiador del arte, no tengo ninguna duda, porque tiene un conocimiento de nombres de artistas que los conoce pues él y un profesional erudito del Renacimiento. Y sobre todo esa otra idea de que conoce perfectamente en qué museo están cada una de todas estas piezas. Bueno, para ir concluyendo, yo les dije que es un tema como inabordable, inacabable, y mostrar tantas imágenes en tan poco tiempo, pues es un poco como que agobia porque quiero mostrarles muchas cosas. Pero bueno, va a pasar muy rápidamente esta idea. Haciendo una revisión, cuando Diana me hace la invitación para hablar sobre la colección, yo empecé a hacer como una revisión a partir de los catálogos, pues porque no he podido pasar por el museo por la pandemia desde hace un tiempo. Y encontré de pronto una constante de la cual la verdad es que hasta ahora no había sido consciente. Y empecé a revisarla y encontré entonces la conexión. Muchas de las obras, y eso para que ustedes lo tengan, para que se lo guarden y lo tengan muy presente cuando regresan al museo. Muchas de las obras de la colección internacional corresponden, y yo diría que la gran mayoría, digamos, en términos de núcleos que tienen afinidades en común, giran en torno al desnudo. Entonces les voy a mostrar a continuación una serie de obras en las cuales Fernando Botero pues, ha encontrado un interés a la hora de coleccionarlas, precisamente por un tema que Fernando Botero también va a trabajar inagotablemente a lo largo de sus 7 décadas de producción, que es el desnudo. Acá les presento entonces algunos muy rápidamente. Uno de Pierre Bonnard, de 1935. A continuación este que me encanta además porque yo creo que la afinidad no solamente gira en torno al desnudo femenino, sino que también está el tema del volumen en esta mujer. Es una maternidad de Max Beckmann de 1936. Una obra tremendamente poética que por supuesto solamente podía ser hecha por un surrealista como Paul Delvaux, de 1962, que se llama Mujeres en vida galante. Las mujeres van caminando. Uno podría encontrar afinidad en algunas de las pinturas de Botero que también parecen surrealistas, ¿no? Como las mujeres también van paseándose de esta manera en ciertos lugares. Entonces encuentra uno como alguna conexión con Delvaux. Eh, y otras que tienen como esa característica del desnudo, pero pues del erotismo presente también, ¿no? El caso, por ejemplo, de una obra de Pablo Picasso como la que estamos viendo acá, de 1972. Esta, de un artista que en ciertos momentos ha sido tremendamente criticado por lo fuerte de sus escenas. En algunos casos ha sido incluso como señalado de pedófilo, Balthus. Pero esta imagen que estamos viendo me parece en particular importante porque es el estudio para una pintura muy importante también del mismo año, 1934, que es esta. Esta sí no está en el Museo Botero, esta está en una colección privada, pero bueno, creo que completa un poquito la visión porque cuando tenemos la idea de que es un estudio, pero no sabemos cuál es la obra final, pues les presento acá cuál es la obra final, es esta lección de guitarra. Y también hay una serie de obras de Edgar Degas, el pintor vinculado al impresionismo, en los cuales pues, también encontramos el tema del erotismo, del desnudo, pero desde una perspectiva que me parece un poco más como boyerista, ¿no? Ah, me faltó una imagen de Degas. Otra también de Aristide Maillol, de 1944. Esta es la otra que estaba buscando. Esta es de Edgar Degas, una escultura. Entonces, fíjense usted, en estas últimas y estas que siguen, empiezo a encontrar también, primero que todo, que hay una línea que las va ligando a todas, que es la del desnudo, ¿cierto? Y por otro lado, es que esa idea de la seducción, de lo femenino, de lo erótico, pero además del volumen que está muy presente en Botero, empieza a señalar la necesidad no solamente de coleccionar piezas bidimensionales, sino que empieza también a interesarse por las piezas tridimensionales porque reiteran precisamente en el volumen y en la sensualidad del volumen que él tanto trabaja. Entonces yo creo que esta pieza de Henry Moore, por ejemplo, tiene una doble afinidad por el tema del desnudo, por el volumétrico, y yo me atrevería a decir entonces que acá es donde uno puede empezar
a Fernando Botero como artista, como coleccionista y como escultor. ¿Por qué? Porque de pronto para los que no lo saben, Fernando Botero trabaja en la pintura casi que de manera única en sus primeras décadas. Fernando Botero se acerca a la escultura solamente hasta la década de los 70. Entonces Botero digamos que es un escultor tardío, si se tiene presente que empieza a esculpir más o menos como hacia sus 40 años. Bueno, ya para estas alturas significa que ya ha hecho 40 años, más de 40 años de escultura, ¿no? Pero entonces yo creo que es precisamente en el momento en que empieza eh, a coleccionar arte, cuando empieza a ser consciente de la afinidad que tiene su obra con la de otros escultores, y yo creo que en gran medida pues esto incide en su necesidad de adquirir las obras, pero en su necesidad también de reafirmar su papel como escultor. Entonces creo que hay como un vínculo ahí interesante entre esas piezas. Por eso también les presento este desnudo de un artista francés, Henri Laurent, y estas dos piezas que son esculturas, pero son más como un relieve, se llama La Tierra y el Agua. Y entonces uno no puede sino encontrar una tremenda afinidad entre estos artistas, ¿no? La forma en que Fernando Botero también aborda el desnudo, el volumen, y como por ejemplo al poner estas cuatro imágenes, estos referentes, la obra de Henry Moore, la de Henri Laurent y las obras de Fernando Botero, pues uno va a encontrar entonces que la respuesta a esa pregunta de por qué coleccionar ciertos artistas. Yo creo que para este punto es importante señalar algo, de una vez poder decirlo, y es que en este sentido la colección es la colección que Fernando Otero venía reuniendo era una colección muy honesta, honesta en el sentido de que el interés por adquirir las obras giraba en torno a sus afinidades o sus gustos y no giró necesariamente en torno al interés económico, es decir, no giraba necesariamente en torno a la idea de que si las obras se valorizaban o no. Pues la prueba está precisamente en que las obras no las vendió, sino que pasaron a la colección internacional. Entonces, por eso es que hay reitero, no solamente que es una exposición honesta, sino que es una exposición muy coherente en este sentido. Hay piezas que perfectamente van dialogando. Acá, por ejemplo, pongo también como ejemplo una obra de la colección del Museo Botero, a la izquierda, que es hecha por el artista, se llama El Baño, y estas dos otras imágenes que estamos viendo a la derecha, una precisamente de Volar y la otra de Edgar Degas. Estamos viendo entonces la afinidad que puede haber entre estas tres imágenes. Bueno, no, para ir cerrando, yo creo que ya se está yendo el tiempo, pero quiero comentar ahora más que nada como para ir cerrando como una idea de unas piezas que para mí también son favoritas. El hecho de que estemos Gustave Courbet, un artista que también está vinculado con el impresionismo, y una pintura de Cézanne, un dibujo de Cézanne. A los dos, pienso ustedes que a los dos los retrata en su estilo, a los dos los retrata en su estilo, pero son precisamente dos artistas que no están representados en la colección. Entonces esto también es para decir una cosa, y es que Botero, por supuesto, en este caso les está haciendo un homenaje, así como ha hecho así pues homenajes en los cuales se viste como Velázquez. De hecho, acá la siguiente imagen que yo ponía es como un retrato de Jan van Eyck, que es la portada de un libro que lanzamos este año, es la versión en inglés del libro de 2012, que lo encuentran ustedes en la tienda del museo, en español, que se llama La búsqueda del estilo, y este que es la versión en inglés, y utilizamos como portada un autorretrato de Botero como Jan van Eyck, con el sombrero del matrimonio Arnolfini, así gigante como ustedes lo ven. Y acá pues lo que hace es pues un retrato de los artistas, pero lo que llama la atención es que son dos artistas que no están en la colección del museo. Diría que son como los únicos dos artistas que faltan de este núcleo de artistas del impresionismo. Y eso es para decirles también pues, que había una serie de obras que Botero no alcanzaba a acceder, pues porque se salía completamente de los precios a los que él podía aspirar a comprar, o porque simplemente eran obras que eran tan codiciadas que ni siquiera estaban en oferta, ¿no? Entonces, esto básicamente para comentar que de alguna manera como que las falencias que puede haber en la sala del impresionismo, pues están presentes también en la frustración que tiene Botero por no poder en cierto momento poder coleccionarlas, y esa falencia la suple en alguna medida haciendo unos retratos de estos artistas. Así que uno podría casi que completar esa sala con esos dos retratos de Courbet y el retrato de Cézanne. Esa sala del impresionismo, muy rápidamente les voy a mostrar, tiene unos tesoros espectaculares
que en sí mismo podrían ser un museo, un pequeño museo del impresionismo. Una obra de Monet hecha en ese mismo periodo en que hace una de sus piezas maestras, que es Impresión Sol Naciente, la que da precisamente el nombre del grupo de los impresionistas. Esa obra se llama Impresión Sol Naciente, es de 1874. Así que lo que estamos viendo es del mejor momento de los impresionistas. Y fíjense ustedes por las fechas que les voy a mostrar de las obras a continuación, que tenemos las mejores fechas de todos estos artistas, todos vinculados con el impresionismo, entre 1870 y 1880. Jean-Baptiste Camille Corot, que además es el artista más viejo de la exposición, ahorita lo comentaré, sería como en orden cronológico el primer artista de la colección internacional, Jean-Baptiste Camille Corot. Armand Guillemot, que no es propiamente como de la primera fila del impresionismo, pero es un artista simpático y hay una anécdota que me encanta y es que el tipo era muy pobre, pues muchos de los impresionistas pasaban muy mal económicamente, pero este se ganó la lotería, literalmente se ganó la lotería y en cierto momento ya pudo pintar solamente por ser feliz, Armand Guillemot. Sisley tampoco es que sea propiamente de la primera plana del impresionismo, pero es un artista que está muy cercano al movimiento, participa de las exposiciones de los impresionistas, va a seguirle muy directamente el trabajo a toda la generación, a Monet, a Georges Seurat, etc. Piezas favoritas, es una pieza particularmente excepcional en la forma en que es una pieza muy pequeña, pero es una pieza que le permite a uno, y yo creo que muchos de los guías y de las personas que trabajan en el museo la toman como un referente para poder explicar qué es el impresionismo, ¿no? La idea de que uno pueda ver que de lejos esto se vea como un conjunto completamente realista, con personas, etcétera, pero que cuando nos acercamos solamente encontramos manchas. Esta es una pieza bellísima, yo creo que es de las piezas, de mis piezas favoritas del museo. Y esta también, porque es de mi impresionista favorito. No es el más famoso, para nada, pero sí es mi artista favorito, Gustave Caillebotte, con una pieza también chiquita pero bellísima, excepcional. ¿Por qué es mi favorito? Pues porque es el autor básicamente de estas dos obras, de las cuales pues yo podría demorarme también horas hablando. Son piezas pues que dan mucho para comentar. Rue de Paris, Temps de Pluie, El tiempo lluvioso en la calle de París, de Gustave Caillebotte, y esta otra pieza que está en el Museo de Orsay, que se llama Los Acuchilladores del Parquet. Fíjense que seguimos en los mejores periodos de los impresionistas, en las décadas de los 70 y los 80. Y bueno, ya para cerrar, ahora sí prometido para cerrar, ya me acuerdo por qué, porque este es como el último episodio y lo comentaré muy rápidamente. Pues otra de esas particularidades importantes que tiene el museo es que tiene no un Picasso, no dos Picassos, tiene como cinco Picassos. Y entonces también me permite comentar que si Botero en cierto momento se decepciona o se desilusiona del arte moderno en los años 50, cuando llega por primera vez a Europa y se queda viviendo en Italia, pues yo creo que él ya hace las paces con París, con la escuela parisina a partir de los años 60, cuando él ya se establece a finales de los años 60, principios de los 70, cuando se establece en, en París finalmente. Y de hecho, yo creo que uno de sus homenajes, bueno, más que homenaje, una de sus felicidades profesionales más importantes fue una exposición que se hizo hace un par de años, creo que también en el 2018, en la cual se hacía una exposición donde precisamente se mostraban este tipo de vínculos que yo les estoy comentando en la historia del arte, su obra, pero solamente con la de Pablo Picasso. Entonces era un diálogo entre la obra de los dos artistas. La exposición se hizo en Francia y estuvo comisariada por una importantísima curadora francesa que se llama Cecilia Bracci, con la cual en este momento estoy colaborando para una exposición de Botero en Europa, que más adelante pues les comentaré. Pero fue una exposición, pues, eso que permitió entonces entablar como una serie de vínculos en esa idea que yo les venía comentando de las afinidades e intereses e influencias de Picasso en la obra de Botero. Esta, por ejemplo, si la pusiera sin título, muy seguramente ustedes pensarían que es una obra de Fernando Botero. Y es una pieza de 1922 de Pablo Picasso, que se llama Dos mujeres corriendo por la playa. No es una obra que está en el Museo Botero, fíjense ustedes, me equivoqué otra vez, no es una pieza del Museo Botero, pero es una pieza que me permite presentar esa tremenda afinidad. Las que sí están en el museo, así para mencionar muy rápidamente, son este retrato, que acá también me equivoqué, me doy cuenta que me equivoqué en la ficha técnica,
esta pintura, que además creo que también la adquiere por la afinidad con el tema que también Botero trabaja reiteradamente, que es el de la tauromaquia. Este importantísimo, impactante personaje, que además es una pintura de un formato enorme, que es El hombre sentado con pipa, de 1969, y que yo creo que es una de las piezas más representativas de la colección internacional, posiblemente la obra más famosa de la colección. No la mejor, porque esta me parece excepcional. Yo creo que esta es la mejor de Picasso que encontramos en la colección. Cráneo de cabra, que es como una guada con témpera sobre el papel. Es una pieza de un formato más bien pequeño, pero excepcional, bellísima. Y listo, para ir cerrando, también quiero comentar que si muchas de las ideas de la colección giran en torno a las afinidades, a los homenajes, a los intereses que tiene Botero por algunos artistas, pues yo creo que a Botero y a algunos importantes coleccionistas les pasa lo mismo, y es que se dan cuenta que entre las cosas que les gusta se generan algunos vacíos. Es decir, uno puede hablar del impresionismo y puede tener también obra de Picasso, y a pesar de que a uno no le guste la obra de un artista que haga parte de ese periodo, es importante tenerla para poder generar el recorrido y la narrativa general, ¿no? Entonces, Botero en cierto momento, tengo entendido que Fernando Botero ya es consciente de la idea de hacer una gran donación desde los años 90. Como estamos diciendo, la donación se formaliza en el año 2000, pero desde 10 años atrás Botero ya venía creando como la idea de donar su colección. Y entonces en cierto momento, durante esa década del 90, Botero empieza a comprar algunas obras que no necesariamente son afines a sus intereses, a su producción o a sus temáticas, pero que él encuentra que son importantes incluirla dentro de esa narrativa que ya está armando del arte del siglo XX. Uno de esos es Dalí. Básicamente lo que estoy diciéndoles es que a Dalí no le gusta y que esta pieza de pronto no fue del gusto de Fernando Botero, pero que encontró que tenía nombres como Monet, como Picasso, como Leger, pues había que poner entonces también a Dalí en la colección. Entonces, esta es una pieza que uno podría decir que compra más para la conformación del museo que para la conformación misma de su colección. Y ustedes se dieron cuenta que, pues por tiempo, no alcancé a hablar tampoco sobre la representación de los artistas abstractos, pero quiero destacar en cualquier caso una obra que también me parece maravillosa, bellísima, que es este móvil de Alexander Calder, porque además le tengo mucho cariño a esta pieza. No sé por qué es de las primeras piezas que recuerdo haber visitado en la colección internacional. Estamos hablando de hace 20 años. Me parece que es una pieza tremendamente feliz, la forma de su movimiento, los colores. Y reitero, pues es una pieza que no necesariamente va afín con los intereses de Fernando Botero, que tiene, pues que ustedes bien saben que es una obra que ha girado siempre en torno a la figuración, no a la abstracción, pero es una obra que complementa perfectamente entonces ese recorrido. Por último, pongo esta imagen, que es para mí es otro de los tesoros que tiene la colección internacional. Eh, Tengo una ambigüedad con esta obra, yo no sé si ustedes la han visto, y es que ese es el problema. A mí me parece que la obra sí está en un sitio donde no es muy visible, está como en una puerta a la salida al frente de un ascensor, y entonces, claro, la gente encuentra cuando está como en tránsito entre la parte exterior y la sala, y de repente cuando la ve de lejos y piensa que es una fotografía y sigue derecho. Eso es lo que pasa. Entonces la gente normalmente se pierde realmente de esta pieza, que es una pintura y que es una pintura que representa a uno de los grupos neoyorquinos, que es el hiperrealismo, ¿no? Con además su mejor exponente, que es Richard Estes. Y acá me doy cuenta que cometí también un error en la ficha técnica. Es Richard Estes, uno de los artistas más importantes de este movimiento de los años 70, 80, que es el hiperrealismo, y una pieza magnífica, ¿no? Entonces es curioso porque es una pieza que es un óleo sobre tela, eh, espectacular en su realización, el virtuosismo por completo desbordante en la obra del artista, hasta el punto que cuando la gente sí se da cuenta que es una pintura, por alguna razón le meten el dedo. Ahora, por fortuna, la obra tiene como una especie de caperuza de acrílico, pero está siempre llena de huellas dactilares. No sé por qué. No sé por qué cuando la gente cree que, o sea, cuando la gente se da cuenta de que no es una fotografía, sino una pintura, quiere meterle el dedo. No entiendo muy bien a qué se debe esta idea, pues no es tridimensional, ¿no? Pero es curioso. Siempre están las huellas dactilares ahí puestas a la altura. Y es una pieza entonces pues que me parece importantísima, porque además complementa como pues toda esa mirada al siglo XX en la colección.
Bueno, ya, y creo que eso era básicamente pues la propuesta, lo más rápido que pude hacerla y que quería cerrar básicamente con esa idea de que es una colección formada por 84 obras de artistas internacionales que van desde Jean-Baptiste Camille Corot de 1796, nacido en 1796, a Miquel Barceló, lo que significa que es una colección que por lo menos hasta estas alturas recorre 200 años de producción. 200 años de producción en este sentido, ¿no? Y en la cual podemos encontrar entonces piezas, así por nombrar muy rápidamente, del calibre y de la importancia de la producción como de Picasso, 5 Picassos, Fernand Léger, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Lucian Freud, Francis Bacon, etcétera. Entonces, piensen ustedes, el principio de esta conferencia giró en torno a la idea de un país en el cual los artistas no tenían colecciones y no tenían museos. Y termina entonces acá en nuestro año 2020 en una colección de carácter internacional envidiable en Latinoamérica, importantísima. Entonces, pues simplemente quería cerrar con esa reflexión de la importancia de esta maravillosa donación que hizo Fernando Botero al país. Y ya, por último, esta prometo que sí es mi última imagen. Y quería decirles, esta es una frase, este es un párrafo que Fernando Botero lee en el discurso inaugural. Y me llama mucho la atención porque cuando estaba leyendo en estos días el discurso inaugural, Colombia se encontraba en un momento de álgida violencia. Y creo que estamos exactamente en las mismas circunstancias hoy en día. Entonces, cuando leí ese párrafo, me pareció un párrafo tan contemporáneo como tan pertinente para nuestro momento que quiero cerrar simplemente leyéndolo a ustedes nuevamente. Este es parte del discurso que Botero hace el 1 de noviembre del año 2000 cuando entrega a Colombia la donación. Dice, algunas personas me han preguntado cuál es el sentido de esta donación. El sentido de que estas obras queden en Colombia, en un momento en que el país está viviendo días tormentosos. Y la respuesta es que precisamente porque nuestra patria está acosada por la violencia, es que esta colección debe quedar aquí. A la barbarie hay que oponer la civilización, a la violencia la cultura, a la intolerancia debemos oponer el arte, porque el arte no es un capricho que adorna una sociedad, sino una necesidad espiritual que debe ser compartida con entusiasmo. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos ustedes. Voy a cerrar la presentación para poder leer sus comentarios. Vamos a ver si los puedo poner acá. O Diana, no sé si tú quieres transmitirme las preguntas, ¿cómo quieres que procedamos? Bueno, estoy recibiendo acá los comentarios. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Bueno, estoy viendo acá un comentario pregunta en el chat que dice, así como estas referencias académicas, ¿hay referencias populares? Por supuesto, como le reitero que me faltó tiempo, fíjense ustedes que ya se nos oscureció, se hizo tan larga la charla que se me oscureció la casa, quedé en la penumbra. Eh, pero por supuesto que hay una serie de referencias, por cuestiones de tiempo, pues no alcancé a mostrar todos estos temas. Hay un tema, por ejemplo, que me hubiera parecido pertinente para comentar en torno a esta última frase que estaba yo mencionando, y es, por ejemplo, el tema de la violencia, que también está perfectamente representado en las preocupaciones de Fernando Botero y en las temáticas que él también y trabaja. Pero en cuanto a lo popular, por supuesto, hay una serie de imágenes en lo cual pues, él representa, digamos, su vida, su juventud en Antioquia. Hay referencias, por ejemplo, a arquitectura colonial que están presentes. Y en mi trabajo yo ya he relacionado también anteriormente algunos de los referentes, que me parece también muy interesante, cómo ese repertorio visual de Fernando Botero a la hora de crear su mundo puede tener referentes como el muralismo mexicano o Paolo Uccello en el Renacimiento, pero también los caballitos de Ráquira y el arte popular de Ráquira o el arte precolombino mesoamericano, por ejemplo, las cabezas monumentales olmecas. Todo eso está presente en las referencias que utiliza Fernando Botero. Entonces, sí está presente, pues lamento no tener el tiempo para mostrarlas, pero por supuesto que están ahí también presentes. En todo caso, yo les dejo acá el correo para que si ustedes también quieren o tienen alguna duda, yo les puedo enviar de pronto alguna información extra
Para complementar, digamos, esa pregunta que tú me haces, les puedo enviar el catálogo de la exposición del Museo Nacional que está en PDF. Lo pueden encontrar ustedes en la página del Museo Nacional, El joven maestro Fernando Botero 1948-1963, o yo se los envío, les envío el link, no hay ningún problema. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Vamos a ver. Dice, sin duda, Botero ha sido un referente contemporáneo por lo que ha hecho, como por quienes él ha destacado como cronista intelectual y pictórico del arte. ¿Es Fernando Botero a nivel mundial un referente artístico realmente importante? ¿Hay sobrevaloración o calificación de artista vivo importante? ¿Hay sobrevaloración o su calificación de artista vivo importante es más una valoración nacionalista que realmente cuantitativa? No, Fernando Botero ocupa un lugar importante en la historia del arte universal, en la historia del arte del siglo XX, y yo creo que uno podría ubicar la obra de Fernando Botero para poder apreciarla, digamos, fuera de nuestro orgullo patrio. Tenemos que ubicarla precisamente en el contexto de los años 50 y 60, que es un periodo donde se empieza a reformular la pintura, donde está vigente, por ejemplo, el expresionismo, un expresionismo que empieza a deformar la forma humana, que empieza a agredir la forma humana, porque también siento que es un momento posguerra, en el cual empieza a revalorarse por completo no solamente el estilo y la forma de presentar el arte, sino también cómo la faceta humana se presenta en las pinturas. Entonces uno puede encontrar que la obra de Fernando Botero es perfectamente homóloga a la de, a la de Francis Bacon también en los años 50 y 60, y digamos en el término como continental podemos encontrar como un referente también importante a José Luis Cuevas, a Jacobo Borges Venezuela, Luis Felipe Noé en Argentina. Entonces sí hay una conexión, o sea, el hecho de Fernando Otero no es un hecho aislado además, es decir, no es un artista que salga de la nada, sino que surge en el medio de todas unas preocupaciones de una generación. Entonces sí me parece importante comentar que no hay una desvinculación de Fernando Otero de la mirada a la historia del arte del siglo XX. Bueno, acá tenemos otra, dice, ¿opinas que se debería enseñar más de estos tipos de artistas en instituciones o cómo hacer para hacer llegar el arte a más personas? Sí, pues claro, a mí me parece que es fundamental en la educación básica, en la educación artística, el conocimiento de la historia del arte, porque me parece que la historia del arte va tremendamente de la mano de la historia universal. Uno puede perfectamente establecer vínculos entre los hechos que van ocurriendo importantes, los hitos de la historia, de la mano con los creadores de su momento. Uno puede comprender precisamente, digamos, la importancia, la opulencia y la influencia de la iglesia en la misma medida en que uno comprende el Renacimiento y a los artistas más relevantes del Renacimiento. Y hace poco, por ejemplo, hice un ejercicio de unas clases virtuales en las cuales yo revisé la historia del arte del siglo XX en Colombia a la luz de los artistas. Y eso nos permitía hablar de la historia de Colombia, también de la historia política. Es decir, qué mejor forma de comprender los conflictos bipartidistas y todo el escenario de muerte y de masacre que ocurre en los años 50 y 60, sino la violencia de Alejandro Obregón. O sea, creo que las obras deben convertirse en un insumo de la educación porque permiten precisamente comprender cuál es el papel del arte y de la creación, de la denuncia y de el pronunciamiento por parte de los sectores culturales en los distintos momentos. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿existe un par o un museo de artista latinoamericano comparable con la donación del Museo Botero a nivel latinoamericano? ¿Podemos encontrar museos similares? Bueno, déjame pensar, déjame pensar. No, yo creo que en cuanto a donación, no, porque las donaciones normalmente que encontramos en otros museos son de la colección directa de los artistas, es decir, de las creaciones de los artistas. Pero en este caso es una doble colección, ¿no? Es una colección del el artista y una colección del coleccionista. Entonces creo que es una colección, no sabes que no me he puesto, digamos, en el papel de revisarla, pero yo creo que es una muy rara colección en este sentido, el hecho de que sea doble. Yo creo que hay algunos museos importantes latinoamericanos que tienen también unas colecciones amplias e importantes.
no muy bien logradas. Por el caso, por ejemplo, el Museo Soumaya es una colección absolutamente dispareja, sin una narrativa, con una cantidad de salas que confunden, por ejemplo, cosas de marfil con arte religioso, impresionistas con Siqueiros, pero es una colección que si estuviera bien lograda, que si estuviera, que si hubiera, digamos, un ejercicio de curaduría juicioso, sería una excelente colección. Hay también otras colecciones importantísimas y buenísimas, como por ejemplo la del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, me parece excepcional. Y yo creo que en Sao Paulo, yo no conozco Brasil, no he viajado a Brasil, pero sé que hay unas colecciones imponentes, importantísimas latinoamericanas que también pueden ser colecciones análogas a esta. Acá tenemos otra, dice, ¿por qué en Colombia no se encuentran piezas en mármol a la venta? La mayoría son en bronce. No entiendo muy bien la pregunta. No sé si estás refiriéndote a la obra de Botero o a o a la obra o a la obra en general de distintos artistas, pero en cualquier caso, tengo que decirte que yo no tengo mucho conocimiento del ámbito mercantilista de las piezas, es decir, yo no trabajo directamente con galerías o en el ámbito, digamos, de la feria o de los precios del mercado del arte, entonces no sabría decirte qué es lo que hay a disposición o a la venta en las colecciones. Lamento no poder responder esta pregunta porque realmente no tengo conocimiento al respecto de eso. Bueno, no. Voy a quitar acá la. Bueno, acá tenemos una pregunta más. ¿Se sabe cuántas piezas entre pinturas y esculturas ha hecho el maestro a la fecha? Bueno, llegó la luz por acá. ¿Se sabe cuántas piezas entre pintura y escultura ha hecho el maestro de la fecha? No, yo no podría tampoco tener un claro panorama. Sí tengo que decir de todos modos algo acá importante, y es que para eso sería, por ejemplo, muy útil un ejercicio que se hace en el caso de la producción de muchos artistas que se llaman los catálogos razonados. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que con la exposición que está presente en este momento en la colección perdón, en el Museo del Banco de la República, hay está acompañada, la exposición de Beatriz González está acompañada de un ejercicio que vino haciendo la Universidad de los Andes en los últimos años, muy juicioso, de realizar un catálogo razonado. El catálogo razonado cumple con distintas funciones muy importantes, muy interesantes, y es, primero que todo, organizar y tener un inventario completo que permitiría responder, digamos, a esta pregunta: ¿cuántas obras han hecho? ¿Cuántas obras están completamente identificadas? Y cumple otro propósito que me parece importantísimo, que es espérenme, busco la palabra apropiada, el de poder, bueno, el de poder convertirse en una herramienta en contra de la falsificación. Yo tengo que decir que precisamente cuando no hay un control claro sobre las obras, donde no hay un catálogo razonado, pues lo que se está dejando es como un vacío muy amplio para que eventualmente aparezcan obras que no corresponden, ¿no? Ese es como un grave problema, y tenemos que tener presente que es muy común que cuando los artistas son muy exitosos comercialmente, pues entonces también se produce ahí un efecto que es el de la falsificación. Botero es un artista que es tremendamente falsificado, y yo creo que la ausencia de un catálogo razonado ha sido uno de esos problemas que permiten que la falsificación perdure. Eso, y otra cosa que sí es importante decir, es que no existe en Colombia instituciones en torno, digamos, que fiscalicen o que tengan, digamos, legislaciones claras en contra de la falsificación. Entonces yo conozco, por ejemplo, falsificadores con los cuales en cierto momento nos hemos confrontado, pero realmente acá los fiscales no tienen ni idea de arte, no tienen divisiones que correspondan a temas precisamente de originalidad, de derechos de autor, y por lo tanto, entonces, por ahora, pues es como si fuera una puerta abierta y libre para que esto siga ocurriendo. Es lamentable.
Bueno, no veo más preguntas por ahora. Bueno, Cristian, no tenemos más preguntas, pero realmente pues me sumo a los comentarios de las personas en Facebook. Realmente maravillosa conferencia, nos invita como a tener una lectura renovada del Museo Botero para todas las personas que de pronto no han tenido oportunidad de verlo detalladamente y de conocer toda la riqueza precisamente que tú enunciabas. Muy interesante ver cómo se pueden rastrear los intereses de Botero a partir de esas referencias de la historia del arte y pues realmente la gente ha manifestado mucho su agradecimiento por esta charla de la tarde de hoy. Entonces, nuevamente, Cristian, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron y que estuvieron atentas a esta conversación. Antes de cerrar, lo último que queremos es invitarlos a la conferencia que tendremos mañana a las 2 de la tarde, dando continuidad precisamente a comprender la figura de Botero como coleccionista y donante de arte. Vamos a conversar con Rodrigo Trujillo, curador de arte del Museo Nacional, Juan Camilo Castaño, curador del Museo de Antioquia, y Laura Sarta, curadora de la Unidad de Artes del Banco de la República, para conversar sobre las donaciones que Fernando Botero ha hecho a estas tres instituciones. Como les decía, estos son eventos programados en el marco de la celebración de los 20 años del Museo Botero, así que esperamos también contar con su participación el día de mañana y en el resto de las actividades que estaremos programando. El museo ya está abierto de manera que pueden realizar su reserva a través de la página web para visitarlo también. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias Cristian, muy buena tarde para todos. Muchas gracias, chao, que estén muy bien.